Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy voy a platicarte acerca de encuentros con duendes, brujas y seres siniestros. Pero antes de iniciar, permíteme decirte un par de cosas. Lo primero, la querida familia nocturna de León y de San Luis Potosí, váyanse preparando porque el próximo viernes nos vemos en León y el domingo estaremos allá en San Luis. Y para todos aquellos que son parte de la familia nocturna y tengan una historia que contar, mándenla por favor al WhatsApp de las pesadillas, que es el +52 81 35 676754. Va de nuevo, +52 81 35 676754, porque elegiremos la mejor historia que nos hayan mandado y se contará allá en las fogatas en tu ciudad. Así es que háganoslas llegar para poder ahí irlas escuchando y elegir las mejores historias. Y una vez dicho esto, si aún no tienes tu boleto, te recomiendo que separes tu lugar para que estés cerca de la fogata, porque tanto en las fogatas en la ciudad como en la que estás a punto de escuchar, yo te recomiendo que te pongas cómodo, pero no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Paulina tenía un secreto, algo que se había guardado solo para ella y para las personas más cercanas, y un día lo reveló. Lo reveló porque había unas fuerzas o energías que le estaban llevando a tener que buscar algo en especial. Lo que no sabía es que iba a encontrar algo espantoso al final de este camino. Y esta es su historia. Te dije que esta historia es de Paulina, y son cosas que le ocurrieron que son aterradoras, pero antes de entrar a la parte de Paulina, te tengo que hablar de alguien más, Gustavo. Gustavo es un sujeto que ya por la década de los 90 estaba terminando la carrera de psicología. Ya estaba en el último semestre cuando conoció a Paulina. Para que te des una idea, Gustavo era un sujeto alto, medía 1,90, era un poco regordete, le gustaba siempre estar utilizando gorras porque ya tenía algunas entradas en el cabello y mostraba una pequeña peloncita que fue creciendo con los años, y con las gorras él se sentía bastante más cómodo. Paulina era una compañera de ahí de la Facultad de Psicología que él, desde que la vio, le llamó la atención, no en un sentido romántico, sino más bien en un aspecto laboral, profesional. Paulina era una mujer que se movía demasiado. Tenía muchas habilidades en un sentido social, sabía conectar con las personas, pero en segundos, empatizaba en 2 segunditos. Apenas llegaba y se presentaba enfrente de ti, sabía qué decirte para caerte bien. Y llamaba la atención. Ella también era alta, medía 1,75. Era un poquito regordeta, pero muy poquito. Y era muy blanca y tenía unos ojos verdes brillantes muy bonitos. Ella, más que seductora, era una persona vendedora. Tenía mucha labia. Sabía qué decirte en el momento exacto. Se le acercaba a las personas con las cuales quería hacer negocio, porque para ese momento de su vida, ella, digamos que era de las estudiantes de psicología que más dinero generaban. No se esperó a terminar la carrera para empezar a generar ingresos. Tenía diferentes negocios en aquel tiempo. Una pequeña dulcería en el centro de la facultad, que era apenas un puestecito donde había 2 personas que la atendían. Originalmente, años atrás, ella iba pasando salón por salón vendiendo dulces. Pero después fue creciendo el negocio, fue funcionando, pidió permisos en la facultad y tenía ahí un puestecito, 2 mesitas donde se vendían unos dulces, pero le iba generando ahí sus pesitos. Aparte, ella le tenía mucho amor a los cachorros y empezó a tener un criadero de perritos y hacía un negociazo porque tenía unos perritos tan hermosos y esperaba que tuvieran la edad y las condiciones correctas para venderlos y siempre buscaba que tuvieran un buen dueño. La gente empatizaba muy rápido con ella. Cuando estaba en el último semestre de la carrera, tú la veías y esta mujer era un remolino, estaba hablando con unos y estaba hablando con otros. Lo último que le interesaba eran en sí las calificaciones, no era la mejor de las estudiantes, pero los maestros la destacaban y decían, en un ratito más nos va a estar llevando todos, porque tenía una mente y una facilidad de irse conectando con todos y todo lo volvía a negocios. Estaba llevando prácticas. Y Gustavo, por su lado, era más de un perfil como nerd. Él estaba muy enfocado en los estudios, él no generaba un solo centavo, no le importaba eso. Él quería salir muy bien preparado de la facultad. Casi desde que entró, era primer lugar de salón y primer lugar de generación y se repetía esto. Un tipo muy matado para los estudios. Y le iba bastante bien. Los maestros reconocían en él un sujeto sumamente intelectual, no tan bueno con las habilidades sociales, pero en todo lo relacionado en su perfil como psicólogo, excelente. No había un solo reproche que dar.
y le auguraban un futuro increíble. Coincidieron en que en el último semestre estaban en el último salón y llevaban prácticas en el mismo lugar. Eso hizo que empezaran a establecer una relación. La relación no empezó por Gustavo, empezó por Paulina. Un día se acerca, lo saluda y le dice: hey, yo sé que te llamas Gustavo, ¿cómo estás? Quiero decirte que no estaba enterado que tú eras primer lugar de generación, como que en repetidas ocasiones, nada más para felicitarte. A ver si luego me das tips, a ver cómo le puedo aprender, porque en esta y esta materia no entiendo. Y él le decía: claro, Paulina, cuando gustes, sí, con todo gusto yo te puedo apoyar. Sabía qué decir, porque Gustavo era un tipo un poquito nervioso cuando eran de relaciones de uno a uno, y ella lo hacía sentir luego en confianza. Le daba ciertos aires de importancia que le gustaron. Y me dice Gustavo, me dice: narrador, ella no me gustó nunca en un sentido romántico, jamás me llamó la atención. Algo tenía ella que hacía que la admirara y hacía que le prestara mucha atención, pero al mismo tiempo era un caballo desbocado. Estaba en todas partes, se movía demasiado. Estaba muy bien como una compañera, pero jamás la vi como algo más. Comenzó a avanzar el semestre y las prácticas, y yo me daba cuenta que esta mujer era un apagafuegos como nadie. Sabía resolver todas las situaciones conflictivas que se le presentaban, aun cuando no tenía experiencia en el campo. Me quedaba muy impactado. Eso del apagafuegos, se lo reconocí en 2 o 3 ocasiones, y me sonreía y me decía: es que tengo mucha intuición, Gustavo. Ese es un don que yo tengo el don de la intuición. Y me reía y le decía: sí, claro, estamos en la facultad para aprender de dones y milagros. Y ella se reía porque entendía mi sarcasmo. Es bueno que sepas que en la facultad que yo estudié y en los 90s, entrando ahí, prácticamente te formaban como un ateo. Y te decían que era la parte de la formación de psicólogo, que tenías que ser una persona ajena a todas las creencias espirituales, porque si no, no ibas a poder hacer bien tu trabajo. Y yo me lo tomé muy en serio. Entonces, cuando me habló esto de la intuición, yo creía que me estaba bromeando, que era un sarcasmo, y por eso le hice esa broma, y cuando ella se rió, lo tomé bien. Pero pasan unas semanas, y un día se me acerca y me abochornó, porque se sienta al lado mío, y me dice: Gustavo, te tengo que revelar algo. Dice: quiero que me lleves a la casa. Y donde me dijo eso, narrador, yo tenía más o menos como 1 año que me había mudado a un departamento y estaba viviendo solo. Mis papás me apoyaban a pagar la renta porque yo no estaba generando ingresos. Pero donde me dijo eso, me puse rojo y nada más sentí que se me subió la temperatura, porque aun cuando la chica, yo no la había visto en un sentido romántico, nunca nadie me había dicho eso. Y pues no pasaron cosas en mi cabeza, pero pasaron todos los sentimientos en mi cuerpo y ya no sabía ni qué hacer. Y ella se me queda viendo y me dice: ¿el sábado puedes? No. Era un miércoles. Del miércoles al sábado, mi vida era una pesadilla. No sabía ni dónde esconderme. Estaba como turbado mentalmente. No pensaba en nada, no podía pensar en otra cosa. Limpié la casa, barrí todo, hice que el lugar fuera como muy bonito. Y comencé a pensar que le gustaría a ella, que le pusiera alguna flor en la mesa, prepararle algún bocadillo que ella le guste. No seas tonto, hay que llevarla primero a un restaurante. Oye, ¿qué ropas voy a utilizar para ese día? ¿Cómo me voy a vestir? Nunca jamás había estado en este aprieto. Mi ropa, mi guardarropa era la cosa más vieja que te puedas imaginar. En ese tiempo nos exigían utilizar una bata ahí en las prácticas de psicología. Entonces yo nada más me ponía camisas de vestir, aunque estuvieran mal planchadas, arriba la bata y ni quien se diera cuenta. Pero ahora ella iba a estar conmigo y quería ir a la casa. No, fue tremendo. Nunca había comprado tanta ropa en mi vida como en esa ocasión. Hice los peores conjuntos que te imagines, las peores compras, pero era buscaba qué le podía gustar. Y como yo no tenía tantos amigos en la facultad y no teníamos amigos en común ella y yo, no sabía ni a quién preguntarle. Así es que me fui con mi mamá. Mi mamá me daba puras recomendaciones bien fuera de moda, que unas le seguí porque me dio seguridad y otras me fui por mi cuenta. Mira, narrador, yo ahora te lo digo, ya pasaron muchos años. No, nunca fui una buena referencia para dar recomendaciones de moda o cómo ser un galán y cómo conquistar. Lo que elegí ese día fue espantoso. Me puse una corbata, no llevaba saco. La corbata tenía unas rayas de color amarillo, azul y naranja. No combinaban con nada, pero según yo combinaban muy bien con mi camisa blanca. Llevaba un pantalón negro. Y después, arriba de eso, me puse tirantes porque creía que se podían ver elegantes. Cuando me presento frente a Paulina, porque nos quedamos de ver en la facultad, me ve, se empieza a reír y me dice: no sabía que estabas tomando clases de teatro. Y en eso me dio una vergüenza que no te puedo ni explicar. Me hice nada más chiquito, narrador. Me encogí y le dije: sí, son clases que tomé hace poquito. Es de un personaje que estoy haciendo.
Y ella se vuelve a reír y me dice, ese era un personaje muy chistoso. No me quería esconder. Yo quería que me tragara la tierra. Nunca me había sentido tan humillado, pero no lo iba a aceptar enfrente de ella, que, según yo, me estaba vistiendo muy guapo para esta cita. A ella la veo como todos los días de la facultad. Una camisa de manga corta, llevaba su pantalón de mezclilla, unos zapatos muy, muy sucios que no se había tomado el tiempo para limpiarlos. Y dije, bueno, tal vez yo lo estoy haciendo esto muy grande y para ella esto va a ser más casual. Nos subimos al auto, no sé ni cómo sacarle conversación y en medio del camino le quiero agarrar la mano y donde le toma la mano, ella la quita y se me queda viendo con una cara muy extraña y me dice, Gustavo, ¿estás bien? Eso me hace un cortocircuito que no sabes. Me pongo a sudar al lado de ella y nada más le digo nervioso, sí, estoy bien, perdón, me confundí. Ella, sí, no te preocupes, pero después de eso alejó sus manos de mí por lo más que podía y estaba volteando como si la puerta, como si se quisiera salir. Yo, no, narrador, jamás había vivido algo tan horrible. Lo peor, te lo vuelvo a decir, es que ella no me gustaba. Pero yo nunca había vivido esto, estaba todo confundido. Llegamos a mi casa, nos bajamos y voy a abrir la puerta y ella se queda afuera y me dice, te espero. Y yo, no, pasa para la casa. Y me dice, ¿cómo que para la casa? Y yo, pues, vinimos a la casa, me dijiste que te presentara a la casa. Y ella me hace una cara muy extraña, se queda viendo y me dice, ¿aquí vives? Y yo le digo, sí, no me refería a esta casa. Y me dice, espérate, voltea para abajo como viendo a la acera, se queda un ratito pensando, empieza a mover la cabeza de arriba abajo, voltea, me clava la mirada en los ojos, narrador, y me dice, a ver, Gustavo, tenemos que hablar muy seriamente en este momento. Creo que no me estás entendiendo y estás malinterpretando las cosas. Yo, narrador, quiero que en ese momento algo pase, un cataclismo, que explote la ciudad, que choque en un autobús. No quiero tener esa conversación, me quiero encerrar adentro y ella que se vaya. Porque lo que va a pasar en ese momento va a ser lo más bochornoso que voy a pasar en toda mi vida. Y ni con todo el valor ni las situaciones que he vivido tengo la fuerza suficiente para afrontarlo. Y me doy cuenta ahí, enfrente de ella, no sé de qué color me puse, porque ella se tiene que acercar, me tiene que agarrar de las manos, me lleva al carro y me dice, tranquilo, no va a pasar nada. Narrador, yo nunca había sido tan humillado en mi vida. Me quedo pálido, blanco, ya no sé ni qué está pasando. Y me dice, creo que no me expliqué bien. ¿Te acuerdas que te dije que tengo muy buena intuición? Y yo nada más muevo la cabeza de arriba abajo, pero por inercia, no le estoy prestando mucha atención. Pero fue de las cosas que me dijo lo que se me quedó. Y me dice, te mentí. Donde me dice te mentí, como que me hizo salir de mi trance, me le quedo viendo y le digo, ¿cómo que me mentiste? Sí, yo no tengo buena intuición, eso es mentira. Y le digo, sí, pues yo tampoco creo en eso. Y me vuelve a ver con unos ojos, narrador, como si viera dentro de mí. Y me dice, no, lo que tengo es peor que eso, Gustavo. Es que yo escucho a los muertos. Y los muertos son los que me dicen qué decisiones tomar, por eso me salen muy bien los negocios. Y te pido una disculpa, porque como ese día que te expliqué, me hiciste una broma, dije ya mejor no le cuento el resto. Pero ahorita, estando aquí, creo que me malinterpretaste. Cuando te dije que me llevaras a la casa, yo creía que iba a ser muy evidente para ti que quiero que me lleves a la casa de los muertos. Narrador, yo sé que para ti esto no tiene sentido, pero para mí sí. Cuando me lo dijo, mi mente se fue. Fue como si me metieran un golpe directo a la cabeza y me fui. Le dejé de prestar atención a ella, dejé de estar consciente en donde estaba y me remonté a un momento bien lejano de mi infancia, porque yo no soy de la ciudad, yo vengo de fuera, vengo de un pueblito que está a 2 horas de la ciudad y ahí en ese pueblito vivían en rancherías gente rica y había una ranchería en la que nadie se atrevía como a poner un pie adentro. El lugar se veía quemado, como si en el pasado pasó un incendio antes de que yo naciera, porque se ve muy viejo. Y ese lugar lo conocían como la Casa de los Lamentos, porque se escuchaban a veces gritos, sollozos, y al principio la gente se metía, pero salían asustados de lo que veían. Yo nunca me enteré de historias, porque cuando me paraba fuera de la reja, sentía que muchas personas me estaban viendo desde adentro de la casa, pero muchas, y era una sensación horrible. Y en mi mente, para mí, yo le llamaba a ese lugar la Casa de los Muertos. Nunca se lo comenté a mi mamá, nunca se lo comenté a mis hermanos, jamás se lo he contado a un amigo y una amistad. Y cuando llegué a la ciudad, nunca le había dicho eso a nadie. Cuando ella me dijo,
quieren que me lleves a la casa de los muertos. No te puedo ni explicar lo que estaba sintiendo ahí. Fue como automático, fue como si me sacaran todas las emociones de las cuales yo sé manejar y conectar con las personas al momento de una intervención terapéutica, pero ayer otra cosa. Ahí me desarmó por completo. Me doy media vuelta, subo las escaleras, cierro la puerta de la casa, me subo al auto y comienzo a manejar. Todo el camino yo voy en silencio. Lo que me está diciendo ella, no hay manera alguna que tenga esa información. Nadie le dice si es a casa. Nadie sabe, nadie me ha preguntado de qué pueblo soy. Y casi nadie conoce esa leyenda porque es demasiado local. Esta chica de ciudad, que me conoció en el último semestre, que yo no soy famoso por contar historias, ni porque la gente sepa mi pasado. Soy famoso porque soy un buen estudiante. Ella le dijo el nombre al cual yo le di en mi mente ese lugar. Y todo el camino solo voy pensando cómo diantres pudo tener esa información, dónde está el truco, dónde está el truco. Y se me fueron 2 horas. 2 horas 15 minutos. En un segundo ya estábamos enfrente de la casa de los muertos. Me paré. Cuando me paro en el vehículo, ella abre la puerta y se baja, ni me tiene que decir nada. Se para fuera de la barda, que ya habían quitado una reja metálica que ya tenía muchos años sin verla, y ahora estaba como una barda de madera. Los tablones se pueden remover fácilmente, y ella cruza al otro lado. Yo no estoy ni consciente de lo que está pasando, pero jamás voy a olvidar lo que pasó. Me voy detrás de ella. Ella me dice que no es necesario que la acompañe, que la puedo esperar afuera. Yo sigo detrás de ella sin siquiera dirigirle la palabra. Cuando pisa dentro de la casa principal, que era una casona bastante grande, nunca me había dado cuenta de las dimensiones. Estamos hablando que fácil el terreno medía unos 700 metros cuadrados, si no es que más, y la casa era más de la mitad del terreno. Era un lugar enorme, enorme. Si pones así un carro al lado del otro, fácilmente caben ahí entre 10 y 15 carros. Era un lugar muy grande. Cuando entramos a la casa, la que estaba quemada, a mí me dio una sensación horrible en el cuerpo, como si me dieran pequeños choques eléctricos en todas partes y mucha como angustia, ganas de salir corriendo de ahí. Y ella empezó a actuar muy raro. Entra, empieza a tronar sus muñecas y las partes de abajo de sus pies, como no sé si el talón o el tobillo, pero los mueve y truenan, y empieza a hacer un juego de voces súper extraño. Hasta donde yo la conocía, ella no era actriz, no sabía hacer nada de eso, pero empieza a decir, ya tiene las cosas para el rito, y después cambia, se mueve a otra parte, y dice, te dije que no eran personas así las que necesitábamos, y empieza a avanzar otra parte, no podemos hacernos para atrás, el pacto está hecho, y cambia otra parte, y se queda como un rato en un trance sin decir nada, y después dice, si las cosas no salen bien, ¿cómo vamos a escapar? Y después de eso, queda en silencio, y empieza a mover su cuerpo como contorsionándolo. Yo escucho cómo le crujen los huesos. No me atrevo ni a acercarme. Voltea la cabeza hacia arriba, hacia un lado. Voltea a verme, me sonríe, pero te voy a decir algo que no puedo en la vida real o como terapeuta expresarlo de manera abierta. Pero ya ni era su mirada, ni era ella. El cuerpo sí lo es, pero ni la mirada, ni la expresión era ella. Y nada más camina, se para al lado mío y sin voltearme a ver, con una voz que no es la de ella, me dice, Gustavo, vámonos ya. Se va caminando, yo la sigo, nos subimos al auto, en todo el camino no dijimos palabra y después de ese día, esta chica nunca volvió a ser la misma. Se vestía diferente, actuaba de manera diferente. El don de gente que tenía lo de moverse, eso desapareció. Era bastante más cerrada, siempre estaba como metida en sus pensamientos. Acabó la carrera y después de eso, le perdí la huella por completo. Me enteré muchos años después que tenía un local de brujería en el centro de la ciudad. ¿Cómo terminó en eso?, decía la gente. Y en mi mente yo siempre respondía, es que no es ella. Se trajo algo de la casa de los muertos. Si me permites, voy a contarte una de las historias más extrañas, crudas y desalmadas que me han llegado al canal. Pero me gustaría saber tú qué opinas acerca de esto. Ada al día de hoy tiene 45 años. Es una persona común, tiene su familia, tiene 2 niñas preciosas, pero le ocurrió algo hace 20 años que la dejó marcada. A ella le gustan las historias de terror y se siente identificada, pero tiene algo muy claro, no quiere jamás volver a vivir algo como lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años, Ada vivía junto con sus 2 hermanas,
su hermano mayor y su mamá, y acababan de pasar el momento más duro de su vida. El papá, en un accidente en moto, perdió la vida y pasó a otro mundo. Esto fue, como todo accidente, algo inesperado, algo tan repentino, y estaban en medio de una situación económica complicada. Después de que el papá pasara a mejor vida, las cosas se pusieron muchísimo más complicadas muy rápido. A Ada, al hermano mayor y a otra de sus hermanas les tocó madurar muy rápido. No estaban preparadas para eso y tenían que ayudar a mamá a sacar el changarro adelante. Mamá había sido ama de casa todo ese tiempo y papá, en el momento en el que se va sin dejar testamento y realmente sin dejar una herencia cuantiosa. Lo que hace que en todos los gastos que tuvieron que hacerse en torno a la defunción, se perdió todo el capital que tenía la familia y empezaron no solo en cero, sino con deudas. Los hermanos se comienzan a mover. La persona que les renta la casa, solo por la situación que vivieron, los deja quedarse 6 meses, pero no hay forma en la que puedan pagar la renta que estaban pagando. Lo que la empresa del papá les va a dejar como de dinero para que puedan pagar las situaciones, apenas alcanzó y, como te digo, terminaron con una deuda. Entonces ellos están en una situación crítica. Durante 6 meses los hermanos apenas han conseguido un par de trabajitos, han estado escalando, pero ahí es donde descubren que mira, a veces la vida no te da tiempo para el luto. A veces la vida te empuja y te empuja y te empuja y después ya verás cómo solucionas eso. La hermana menor es la que era la más sensible de todos. Ella sí le había afectado mucho la pérdida del papá. En ese tiempo tenía apenas 12 años la niña y de un día para otro no entendía cómo lidiar con estas cosas y se empezó a deprimir muy fuerte. La mamá estaba haciendo el frente a la situación y en momentos la verías llorar y en otros momentos animando a la familia. Era una mujer muy entera. Y bueno, Ada me dice, narrador, fueron momentos muy complicados. Nos unieron mucho como familia, nos conocimos más, también tuvimos unos choques tremendos, pero acabando el plazo de los 6 meses de la casa, nos vimos en una situación bien complicada. Mi papá no se había acostumbrado a vivir en ciertos lugares. No éramos gente rica, para nada. Pero digamos que estaba él en la lucha de tener cierto nivel económico. Clase media trabajadora. Pero ya no lo alcanzábamos, ni trabajando 4. Ni mamá, ni yo, ni mis 2 hermanos. Estábamos trabajando los 4 y no alcanzábamos el sueldo de papá ni de cerquita. Tuvimos que aceptar la realidad como era y empezamos a buscar en lugares cada vez más lejanos de las zonas a las que estábamos acostumbrados a estar. Y eso fue otro golpe. Cuando estás tan acostumbrado a algo y no te habías dado cuenta, hijo, de repente darte cuenta que eso ya no lo vas a poder tener, o no durante un buen tiempo si no te esfuerzas, es duro, es muy duro. Conseguimos una casa en un fraccionamiento que no te voy a decir que es fraccionamiento privado porque no lo era. Tal vez fue la idea en algún momento, pero era un fraccionamiento que era muy barato porque hacía unos años habían entrado un grupo de delincuencia y al fraccionamiento entero habían hecho unos destrozos ahí, sacaron a las familias y se transformó en una zona de nadie. Hace 2 años comenzaron a reconstruir el lugar porque ya había bajado la delincuencia en la ciudad tremendamente y ese lugar apenas estaba repoblando. Pero las personas no querían ir ahí porque había sido un lugar donde pues hicieron sus cosas. Yo creo que lo puedes entender. Nosotros no nos quedó de otra. Elegimos una de las casitas de ese fraccionamiento. Era lo que nos alcanzaba entre todos y con eso no quedábamos tan ahorcados. Estaba muy lejos de los trabajos. Mi hermano tuvo que buscar un trabajo más cerca de la zona porque era imposible llegar al otro. En fin, todos haciendo un esfuerzo. Pero esa casa tenía algo. Porque desde que llegamos, como a las 2 o 3 semanas, empezaron a ver cosas raras. La luz estaba siempre intermitente. Empezaban a parpadear los focos, se quemaban continuamente focos de ciertas zonas. La comida se podría súper rápido. Y mi hermana menor empezaba a hablar sola. No con alguien, sola. Se quedaba como oída y empezaba como a decir cositas así en voz baja. Y cuando le hablábamos y le decíamos de que, oye, Meli, ¿qué te pasa? Ella salía como de un trance, como si estuviera dormido, como si estuviera sonámbula. Y se le veía la cara muy cansada y decía, perdón, me quedé dormida. Y se iba a dormir. Pero estábamos hablando, narrador, que entre toda esta friega no teníamos ni la cabeza ni el corazón para prestarle tanta atención a mi hermana. Pasaron como 2 meses y en esos 2 meses nos dimos cuenta ya cuando estaba crítica la cosa. Mi hermana está flaca casi en los huesos cuando nos dimos cuenta y ella ya tenía casi 2 semanas de no ir a la escuela y no lo habíamos notado porque no estábamos ahí. Nos íbamos desde primero de la mañana para llegar al trabajo y regresábamos tardísimo.
Meli estaba ahí cuando nosotros nos íbamos y estaba ahí cuando regresábamos. Y siempre traía ropa diferente. Entonces no dimos, digamos, con la conclusión obvia. Hasta que un día yo salgo tarde rumbo al trabajo porque me pegó el cansancio tremendamente y veo que mi hermana ni se ha levantado. Cuando voy a levantarla me dice, yo ya no voy a la escuela. Y le dije, ¿cómo que no vas a la escuela? Y es donde empezamos a buscar esto y pues nos damos cuenta que en la escuela sí tiene más de 2 semanas de no ir y todo lo que te digo. Meli ya casi no habla y es donde yo hago que toda la familia le ponga el foco en ella porque está muy rara. Mi mamá era una persona que antes del accidente papá era muy religiosa, después del accidente papá ya no le interesaba nada de eso, decía que Dios le quitó a su esposo y estaba como resentida, pero ahí otra vez dijo, necesitamos hacer oración en familia. Nos juntamos un día, estaba Meli ahí, estábamos todos los hermanos, y cuando empezamos a rezar, Meli se retuerce en los brazos y nos suelta, nos empieza a decir repetido, pero así súper repetido. Rosa Velázquez, nos dice un nombre que era muy raro, así como Alcatraz, número 212, Colonia El Prado. Y no entendemos qué está pasando y la voz le vuelve a salir pero como más rasposa. Rosa Velázquez, Alcatraz, 212, Colonia El Prado. Y la voz como más apagada. Rosa Velázquez, Alcatraz 212, Colonia El Prado. Y lo repite y cuando la queremos tocar, se hace para atrás al punto en el que se avienta contra una pared y se lastima y queda como noqueada. Nos da un chorro de miedo, tenemos que hablarle al doctor, no tenemos para pagar una ambulancia, no tenemos para pagar sus servicios. Así es que un vecino nos hace el favor de llevarla a un hospital cercano y en el que llegamos y les decimos que no tenemos ni cómo pagar, pero que por favor nos ayuden. Un doctor como que se sordea y dice, déjame revisarla acá por fuera. Empieza a checar a mi hermana y me dice, está muy mal. O sea, ella trae signos de desnutrición y pueden ser severos, necesitan ya hacer algo. Pero es que no tenemos cómo hacerle frente. Busquen en el seguro, busquen algo, nos empieza a orientar. La llevamos a la casa y apenas vuelve a entrar en la casa y nos empieza a hablar con una voz bien diferente. Y empieza a decir, ¿por qué no traen a mi mamá? Rosa Velázquez es mi mamá. Les estoy diciendo que traigan a mi mamá. ¿Por qué estoy aquí? Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué me traen aquí? Y en eso le digo, Meli, tranquila. Y me dice, yo no soy Meli, yo soy Matías. Yo soy Matías. ¿Por qué no traen a mi mamá? Mi mamá es Rosa Velázquez, traigan a mi mamá. Y se empieza a poner como loca, narrador, pero su voz está como grave, no es la voz de una niña de 12 años, parece más como de un muchacho de unos 15, 20, pero es como grave, rara. Cuando yo la quiero abrazar para decirle que se tranquilice, me dice, no me hagas hacerte daño, yo no sé quién eres tú, yo soy Matías, aquí me hicieron cosas en esta casa. Y nos empieza a explicar unas cosas que nos deja horrorizados. Señala un cuarto que está delante de él. Dice, ahí tenían a 4 y me hicieron ver cómo y nos describió cosas horribles que le hicieron a 4 personas. Yo le empiezo a decir, Melissa, ya cállate, no estás diciendo esas cosas. Y entonces voltea otra vez y me dice, no soy Meli, soy Matías, yo no puedo entrar a ese cuarto. Ahí. Y empieza a llore y se hace así, se encoge, se queda en el piso como hecho un ovillo y empieza nada más a decir, ahí me desuscribieron de este mundo. Lo dijo de otra manera muy explícita y empezó a describir cómo lo dañaron intencionalmente, diciéndole que repitiera una y otra vez el nombre de su mamá, la señora Rosa Velázquez, y le preguntaban por la dirección y él la volvía a decir en voz alta, pero él sabía que nada más era para distraerlo mientras lo estaban dañando hasta que lo mandaron al otro mundo. Estábamos que no entendíamos y estábamos muy impactados. No sabíamos qué hacer y mi mamá dice, pues busquen ya dónde es esa dirección que tanto está diciendo Meli. Y vuelve a decir, no soy Meli, soy Matías, traigan a mi mamá. Buscamos la dirección esa misma noche, narrador. Llegamos a un domicilio 2 de la mañana con la vergüenza del mundo. Estamos toque y toque afuera de una casa cuando nos abre una señora, pues no muy grande, pero se ve muy cansada, muy desgastada. Y bueno, son las 2 de la mañana y le pregunto yo, ¿usted es Rosa Velázquez? Y me ve con una cara de enojo. ¿Qué horas son estas de venir a buscarme? ¿Quién es usted? Yo ni la conozco. Y le digo, ¿sí es usted Rosa Velázquez? Usted conoce a Matías. Y la señora se le desencaja la cara y dice, si vuelves a mencionar ese nombre, me voy a salir, te voy a romper la nariz a golpes. Lárgate de aquí, no tienen derecho a venir a hacerme sufrir más con eso. Y yo no sé ni cómo le hice, que le dije, señora, Matías, le pasó algo, nosotros sabemos, pero es que necesitamos que venga con nosotros porque está pasando algo en nuestra casa y parece que es él, que es como que su espíritu. Y la señora dice, ustedes son una
y nos empieza a decir de leperadas, porque dice, no se vale que estén haciendo de las personas que hemos sufrido tanto por nuestros niños desaparecidos. Y yo le vuelvo a decir, señora, no es una broma. Necesitamos que vaya porque algo le está pasando a mi hermana. No para de repetir su nombre, no para de repetir el nombre de Matías. Y dice que ahí donde estamos viviendo es donde le hicieron cosas. La señora, no sé cómo la convencimos, yo creo que pues fue por nuestras caras, por la insistencia. Nos acompaña en su carro, llega ahí y apenas se mete en la casa, Meli, que estaba tirada en el piso, se levanta, va y la abraza y le empieza a decir, mamá, mamá, mamá. Y le dice, mamá, porque me tengo que ir ya, escúchame. Yo ya estoy bien, lo que me hicieron, pero yo ya estoy bien. Por favor, ya deja de llorarme y te encargo mucho a mi niña. Me preocupa mucho mi niña. Y ya no me estés llorando y no me pidas que me presente porque eso está haciendo que no me pueda ir, no puedo descansar. Y donde la señora apenas le va a hablar, Meli cae desmayada al piso y nunca volvió a decir nada de Matías ni nada de eso. Lo que sí le empezó a pasar a Melissa después de eso es que veía sombras y era muy sensible con personas y lugares y decía como, esa persona no la acerques, trae cargando algo, en ese lugar no debemos de entrar. Nunca pude corroborar si sí o no lo que le pasó después a Melissa era verdad, pero eso que vivimos esa noche allá en la casa fue algo que a mí me dejó marcada toda la vida y para mí sigue sin tener explicación. Las personas no están conscientes cuando juegan a la Ouija que pueden contactar con algo y ellos no saben sus intenciones. Y en esta historia te vamos a desbloquear un nuevo miedo. Daniela tiene una hermana menor que cuando Daniela tenía 17 y la hermana tenía 12, tenían una relación digamos muy tortuosa, no se llevaban bien. La hermana menor de Daniela era una rebelde sin causa, le encantaba estar haciendo puras cosas en contra de las reglas y Daniela era todo lo contrario. Era toda modosita, siempre ver qué era lo que estaba bien, cómo hacer servicios a su mamá, a su papá, inclusive a las personas de la comunidad en la que vivían, y ella era la buena, su hermana era la mala. Le encantaba incluso la forma en la que se vestía la niña, siempre era como para llamar la atención, pero en un acto como de rebeldía. Esto que estoy a punto de decirte ocurrió ya por los 80, y estas hermanas a esa edad se empiezan a distanciar mucho. La distancia tiene que ver un poco por la faceta de edad, pero mucho más tiene que ver con estas cuestiones que te digo, de que la hermana menor le encantaba ser la rebelde. Daniela me cuenta que llegó un momento en el que para ella su hermana era un fastidio, pero ella no es del tipo de persona que si le caes mala te deja de hablar y se desaparece. Ella intentó acercarse con su hermana en múltiples ocasiones y le decía, oye, yo sé que tal vez no te caigo bien, pero no son formas de tratarme. Y lo que hiciste el día de ayer no estuvo bien, tenemos que platicar acerca de eso. Una chica muy prudente. Y la hermana, la chaparrita esta, le volteaba los ojos y le decía, mia, 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 imitándola y se iba. Le gustaba hacer unos berrinches que no te imaginas. Y era una rebeldía, pero una rebeldía patrocinada por sus padres, porque todas las cosas que terminaba comprando que no le gustaba a sus papás, pues eran cosas que los papás pagaron. ¿A dónde voy con esto? Que la que se terminó alejando de Daniela no fue Daniela y su hermana, sino la hermana menor de Daniela. Ella, digamos que le cerró las puertas y le decía, ya no me estés diciendo cosas, a mí no me quieras estar como que haciendo reflexionar ni pensar, a mí no me interesa nada de eso. Tú eres la buena de esta casa, a mí no me importa que seas la buena, déjame a mí en paz. Eso hizo en algún momento que se separaran bastante. Daniela quiso respetar el espacio de su hermana y fue en ese inter de un mes, nada más, un mes, en el que algo pasó en la vida de la hermana de Daniela, porque esta muchacha comenzó a practicar cositas que no debería. El problema es cómo llegó esto a ella, porque es muy pequeña, pero tal vez una amistad en el colegio, tal vez alguna vecina, nunca lo llegaron a descubrir. La hermana de Daniela nunca lo reveló. Lo que encontraron fue un día, la muchacha no salía de su habitación, y cuando abrieron la puerta, ella estaba de pie en medio del cuarto, volteando el piso, señalando con una mano, y había un tablero de Ouija ahí. No la hacían salir de ese trance. No lograban hacer ni siquiera que parpadeara. No podían hacer que comiera bocado. La muchacha no podían hacer que se sentara. Estaba rígida. La acostaban entre dos en su cama y seguía con la mano apuntando a la misma parte. Y no se movía. 3 días estuvo así. La mamá estaba desesperada. No sabían qué hacer. Mientras tomaban la decisión de qué hacer, a dónde llevarla y todo, hablaron con un médico que era un médico cercano a la familia, les pidió que tomaran ciertos signos, al no tener ninguna reacción, el médico les dijo, mira, yo conozco a tu hija y es una chiflada,
va por ahí, está haciendo un berrinche, déjala, por lo que me estás diciendo no está en peligro y no creo que sea otra cosa. Esto fue hace algunos ayeres, ahorita no, ese protocolo no sería el correcto, pero lo que sucedió es que pues lo dejaron ahí a la muchacha en su casa esos 3 días y en esos 3 días toda la familia, Daniela, su mamá y su papá, tuvieron un mismo sueño. Hasta el tercer día, en el desayuno, cuando la hermana aún no reaccionaba y seguía estando en esta postura rígida y ya las cosas se las iban a tomar como muy en serio, de hay que llevarlo aunque sea una institución psiquiátrica ya, porque esta niña sigue como en ese plan, que hay que dejarlo claro. No había cámaras que le estuvieran grabando. Ellos creían que cuando le dejaban de prestar atención ya se ponía normal y hasta que iban a verla volvía a estar en ese estado, pero ya eran 3 días sin tomar agua, ni comer, ni que saliera de la habitación, sin cambiarse de ropa, y ahí es donde ya se disparó la alarma. En ese desayuno, en ese momento en el que estaban tomando la decisión, dijo Daniela, sí mamá, aparte me ha estado pasando algo muy raro con un sueño, he estado soñando algo muy raro, y la mamá la voltea a ver y el papá se pone muy nervioso, y dicen los dos al mismo tiempo, ¿qué soñaste? Y ella dice, es que soñé que íbamos con mi abuelita, le decíamos esto, y la abuelita se traía a una mujer, que es una mujer que se ve muy muy joven, de cabello negro, y ella empezaba a aventar humo por la boca, y después la casa estaba bien, y mi hermana estaba bien. Dice, y van 3 noches que sueño eso, no sé por qué, y la mujer la estoy viendo así clarito, trae como mascadas de tela alrededor, se ve una mujer como muy excéntrica, pero se ve que mi abuela como que la quiere mucho, la estima mucho. Y se voltean a ver los papás y el señor dice, yo soñé lo mismo. Y la mamá dice, yo tuve el mismo sueño. Dice, es una mujer de cabello negro, pero que se ve un poquito como las canas en la entrada. Sí, es ella, mamá. Las mascadas que trae y describe los colores. Negro, con un rojo y trae como un paño amarillo. Sí, es ella, mamá. Es la misma, es la misma. El señor dice, y avienta humo, pero no avienta como abriendo la boca, es como si soplara. Papá, es ella, yo soñé lo mismo. Y se quedan viendo los 3 y dicen, bueno, vamos a buscar una institución psiquiátrica, porque este es un problema muy grave, pero habla con tu mamá, dile el sueño, para ver si sabe qué hacer. Mientras el señor sale de la casa para ver a alguien que los pueda auxiliar con la situación, que ya 3 días es una situación mayor que se debió haber atendido antes, pero en fin, esta mujer, la mamá de Daniela, le marca a su mamá, le está contando el sueño, y donde le está terminando de decir el sueño, Daniel está cerquita y escucha que la abuela dice, ¿cómo conoces a Gris? Si yo nunca te había dicho nada de Gris. ¿Cómo conoces a Gris? ¿Me estás describiendo a Gris? Mejor dime que te la lleve, ¿para qué me cuentas tantas cosas? Y ya nada más dijo, mamá, yo no sé quién es esa señora. La soñé, pero también la soñó Dani y también la soñó mi esposo. Por favor, si la conoces esa mujer, tráela. Ahorita te la voy a llevar. Esto está muy extraño y mejor a la próxima nada más dime que quieres hablar con Gris. ¿Y quién te dijo de Gris? Yo no te había dicho de Gris. Y está la señora discutiendo cuando Dani le dice a mamá, ya nada más córtale y dile que aquí la vemos. Ya, cuelgan teléfono. 15 minutos después está llegando el papá bien preocupado porque dice que le dieron una santa regañada donde fue a preguntar que cómo puede ser que 3 días que no le hayan llevado ya al hospital, que esto puede ser algo muy grave. Están en esa discusión cuando se escucha algo de la habitación de la hermana menor de Daniel, la chica que está pasando todo esto. Y cuando se asoman, la muchacha está terminando de vestirse, no les dirige la mirada a ninguno, ni les dirige la palabra. La ropa que lleva es una ropa como muy bonita que tiene mucho tiempo sin utilizar. Sale y empieza a limpiar toda la casa sin dirigirles la palabra. Recoger cosas tiradas. Han sido 3 días de angustia, entonces no es el mejor arreglo que pueda tener la casa. Apenas acaba, está barriendo, está trapeando, va y limpia todo su cuarto. Y después de todo eso, se va a un lado en la mesa del comedor, se siente en su silla, pone sus manos arriba de la mesa y los pone como con las palmas volteando hacia el techo. Se queda viendo hacia la puerta y después cierra los ojos y agacha la cabeza como si se hubiera quedado dormida. Todos, tanto Daniela como sus papás, estaban tan impactados que no le interrumpieron mientras hizo todo eso, que le llevó más de 1 hora, y cuando ella entró en ese trance, fue ahí cuando reaccionaron de que ¿por qué no hablamos con ella? ¿Por qué no le estamos dirigiendo la palabra? ¿Por qué no la sacamos de la casa y no la llevamos? ¿Qué nos pasa? O sea, estamos actuando de una forma súper irracional y tonta. Y ahí es cuando se van a acercar con Daniela y apenas le van a hablar. Se escucha que se estaciona un carro afuera, empieza a pitar continuamente. Eso los distrae de hablar con la muchachita, con la hermana de Daniela. Salen de la casa y está ahí la abuela. Y del carro de la abuela sale esta mujer
que trae la misma ropa del sueño y es una mujer medianamente alta, que se ve con un rostro joven, 40 y tantos, tal vez picando tantito los 50, pero muy muy joven. El cabello lo tiene como teñido de negro. Los ve y tiene como unas ínfulas, como una forma de tratarlos un poco déspota y engreída. Y los ve y dice, aquí, esta es la casa, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña del sueño? Pero la forma de hablar es como engreída, como haciéndolas poca cosa. Entra a la casa, ve a la niña sentada ahí. Y dice, sí, sí puedo ayudarlos. Sí puedo, sí tengo algo para ayudarlos a ustedes. Niña, contigo es con la que tengo que hablar. Y en eso, la hermana de Daniela abre los ojos, se le queda viendo y los vuelve a cerrar y agacha la cabeza. Dice, trae algo ahí, algo tiene colgado. Déjenme revisar. Voy a ayudarlos. No va a ser gratuito, Y voltea con la abuela. Tú sabes que yo no soy barata. Y la abuela le dice, ya, Gris, ya, no te pongas en tu plan, por favor, ayúdalos. Dicen que están soñando contigo con lo de la niña, ayúdalos, a mí ni me habían enterado estos. Y se ve que la abuela está muy ofendida porque no le involucraron desde el principio en la situación. No va a ninguna discusión, porque todos se quedan fríos y secos. Pero me dice Dani, narrador, no eran las circunstancias, era como si nuestra cabeza estuviera todo el tiempo siendo intervenida como por señales eléctricas. O sea, no actuábamos normal, no pensábamos normal, nos quedábamos en blanco, reaccionábamos muy lento y no somos así en mi familia, no somos así. Dice, esta señora Gris va y se sienta enfrente de mi hermana, estira las manos Gris hacia arriba, mi hermana se las acerca, abre los ojos, se le queda viendo y después de eso, donde Gris acerca más las manos y está a punto de agarrarla, mi hermana sonríe, pero con una sonrisa súper malévola, como no ni te la puedo describir. En lugar de tener las palmas hacia arriba, voltea las manos rapidísimo, le agarra los brazos a Gris, pero le clava los dedos como si fueran unas garras y Gris empieza a gritar de dolor, empieza a decir, suéltame, suéltame. Y le sale una voz a mi hermana que no es de ella y no es de este mundo. Y dice, el pacto, te dije que lo tenías que pagar, paga el pacto. Y nada más logramos ver que la mujer mueve la cabeza de arriba a abajo. Después de eso, mi hermana suelta a la mujer, aleja las manos de ahí, las pone en su regazo y abre los ojos y nos empieza a ver y dice, ¿qué están haciendo ahí? Y ya es ella. La señora Gris se pone de pie. Nosotros vemos cuando va saliendo que tiene la cara muy triste, pero muy, muy triste. Se sube al carro de mi abuela y nada más se le queda viendo con una cara de, pues ya sabes lo que sigue. Mi abuela ni se despide, se va, se sube con ella, llega a su casa, no nos cuenta nada del chisme porque decía que Gris no quería hablar nada, no quería que hubiera conversación. Mi hermana no recuerda nada de esos días y nada más a la semana siguiente mi abuela no se entera. Murió Gris, se desvivió. ¿Cómo que qué le pasó? Dicen que estaba en medio de la calle y que un camión la atropelló, pero yo ya estuve preguntando. Y lo que dicen realmente es que cuando venía el camión hacia acá, algo es como si hubiera estado poseída y se le aventó las llantas del camión. Y no quedó nada de la pobre Gris. Narrador, lo que después nos dijo mi abuela, después de lo del accidente y pasó como un año, fue algo, un comentario que a todos nos dejó mal. Ya se me hacía rara esa Gris. Y le preguntamos, ¿por qué? Dice, porque ella era la que le tiraba las cartas a mi mamá. Y desde el primer día que yo la conocí, yo nunca la había visto que envejeciera ni un solo día. Estaba igualita. A mí siempre se me hizo como una mujer muy longeva, hasta lo que pasó ahí en su casa. Pues narrador, se me hace que por la ouija, el espíritu al que Gris le debía algo, se metió y se las cobró. Si compras un duende o un elfo creyendo que son adornos, tal vez te va a ocurrir lo que le pasó a Mirtala y créeme, no quieres que te pase. Mirtala se considera a sí misma y es muy clara con eso. Ella se ve como una diseñadora de interiores frustrada. Le hubiera gustado estudiar esa carrera, pero estudió dentista. Las cosas, la vida, la familia, hubo 1000 cosas que la llevó a esa decisión. Gracias a haber tomado esa decisión y haber estudiado o la odontología o ser dentista, eso la llevó a ella a conocer al que es ahora su esposo. Y desde que empezaron a salir y después cuando ya formalizaron, él le dijo que ya no se iba a dedicar a trabajar, porque a él le ha ido muy bien, él es muy feliz en lo que hace. Ella comenzó a estar en casa y desde que está en casa se dio cuenta
que ella es una diseñadora de interiores frustrada, porque la casa siempre le veía cosas que podían cambiar y comenzó a leer revistas, empezar a ver tips y al lugar al que iba ya se quedaba viendo todo con un ojo crítico. Deberían de poner un espejo en esa pared para que se vea más grande y más profundo el lugar. Si cambiara los pisos por este tipo de piso, se vería bastante más amplio esta sala. Uy, este lugar se ve muy pequeño porque los colores no ayudan nada y el posicionamiento de la ventana no es bueno. Ay, este estilo se ve viejo. Esto es muy viejo y es de muy mal gusto. No lo expresaba, no es una persona como molesta para los demás, pero en su interior es muy selectiva con los espacios en los que quiere estar. Su esposo, como la ha visto que es muy feliz haciendo esas modificaciones, le ha dado cartera abierta para que haga las modificaciones en la casa que ella considere. Tal vez pudiera estar arrepentido, pero no lo sabemos, porque Mirtala lo vuelve a decir abiertamente. Mira, narrador, la verdad es que si ella me abrió la cartera y me pasó la tarjeta y me dijo, tú utilízala, pues claro que le voy a hacer caso al señor. Y le he dado pero unas raspadas a esa tarjeta. En un año la tuve que cambiar 2 veces, porque ya de plano no funcionaba el chip de tantas veces que lo utilicé. He modificado la casa 3 veces en 2 años. No ha sido cambios estructurales, han sido más bien cambios de estilo. Los acomodos, las cosas, los colores, en dónde van a ir, las distribuciones. Y me he dado las divertidas de la vida, se transforman en mis proyectos personales. Mi casa se ha vuelto de un lugar que parece como que algo country, que está como para el campo rústico, a una casa un poco industrial. Y ahora, de un tiempo a la fecha, me gustó mucho que fuera todo en torno a la naturaleza, pero a los elfos y a las hadas. Y empecé a acomodar y comprar cositas y la verdad, toda gente que ha ido a la casa me la chulea. Se ve bonita. Una hadita por acá, un librito que tiene un duende en la portada por allá, pero se ve muy padre, se ve muy muy padre. Y lo único que me faltaba era tal cual tener un duende o un elfo ahí, una estatuilla. Pero en mi ciudad, por más que preguntaba, no se vendían. Vi algunos en tiendas de que son en línea, pero no me convencían, se veían como muy falsos. Y no es que crea que ellos existen, yo quería un adorno, pero se veían como muy plasticosos. Y yo quería algo que se sintiera casi como real. Por más que pregunté, nadie me orientó. Y un día, de forma media intuitiva, media que me lo solía por escuchar tu canal, porque me encanta tu canal y me encantan tus historias. Y las historias de terror como que me entretienen mientras estoy haciendo todos esos arreglos de la casa. Pero cuando iba pasando por una tienda esotérica, y dije, pues nada, que aquí venden. Y que me voy metiendo y que se había toda una pared llena de duendes, elfos y cosas así. Cuando llegué, me empezó a explicar la señora, que era la persona que ella atendía. Uy, estos son bien poderosos, amiga. Mira, te voy a decir cómo activarlos. Y a partir de ahí yo me bloqueé los oídos. Yo ni la quería escuchar, no me interesaba nada de eso. Yo estaba buscando y todo el tiempo pensando, a ver, mi pared tiene este color. Y lo voy a poner en un mueble que es de este tamaño. Está proporcionado, se ve padre, no se ve padre. Y primero fue, pon los que son como los candidatos, que se ven más realistas, pero al mismo tiempo que no estén tan feos. Y terminé eligiendo uno, narrador, que traía un sombrerito rojo, unos zapatitos rojos, y traía con las 2 manitas agarrando como un saco. El elfo, si lo veías de cerquitas, tenía un feo cerca y un bonito lejos, porque de lejos se veía como interesante y llamativo. Y de cerca le veías que tenía así como que colmillitos y se veía malo. Pero te tenías que acercar mucho. Me alejé, la chica se me quedaba viendo, porque yo sé que no entendía lo que yo estaba buscando y no le iba a explicar. Y de lejos dije, se lo señalé y me dijo, ese ten cuidado porque es bien peligroso, ya no los han regresado. Y yo le dije, sí, claro. Y en mi mente pensé, porque no tienen tan buen gusto como yo. Este va perfectamente con mi casa y queda perfecto. De hecho está arriesgadón, pero va a quedar increíble. Y cuando se le acerquen, les va a sacar un susto, lo cual va a ser como que un toque todavía más padre. Bueno, yo le dije que no se preocupara. Me lo dio hasta con descuento y me empezó a decir cómo activarlo, cómo hacer las cosas. Y yo, mira, me lo pasé por un lado y salió por el otro, ni me interesa. Para mí es un adorno, son un adorno. Y lo llevo en mi carro, llego a la casa, lo pongo en el mueble. Y bueno, te quiero decir antes de continuar con la historia, que ya entendí por qué dices que eso de los duendes está medio raro, que está medio turbio. Lo pongo en su mueblecito. Quedaba, coqueto, perfecto, era exactamente lo que buscaba. Yo tengo un gatito. Bueno, narrador, el gatito ya no quiere bajar a la planta baja que era donde lo puse. No se acerca donde está la mesita del elfo. En las noches
va y se me pone al lado de la cama y empieza como a llorar, a retorcerse. Me pide los brazos, lo cargo, le empiezo a dar amor. Mi gatito no se comportaba así. Y cuando voy bajando las escaleras, nada, narrador, se vuelve a subir. No quiere bajar al primer piso. Mi esposo, a los pocos días, estoy preparando de desayunar. Y donde pruebe el almuerzo, me dice una mala palabra, una majadería. Y me dice, ¿por qué no aprendes a cocinar bien? Eres una... Y me dijo una majadería horrible. Te voy a ser clara. Jamás me había alzado la voz para nada. Nunca me había dicho nada, ningún tipo de majadería. Él es un caballero todo el tiempo. Me le quedé viendo y por mi cara, yo creo, o por mi reacción, o no sé, él nada más empezó a disculpar. Perdón, es que amanecí muy de malas, perdón. Yo ya ni le llamé la atención porque fue algo tan fuera de lo común, pero tan fuera que no sabía ya ni qué decirle. Me enojé, claro, me ofendí, claro, pero también era muy raro. Se va y yo empiezo a sentir mucha tristeza dentro de mí. Pues claro, me acaban de ofender y me acaban de ofender horrible. Pero siento cada vez más y más tristeza y más tristeza y más tristeza y más tristeza. Oye, los siguientes 3 días estoy deprimida como nunca en mi vida. Deprimida, hecho un mar de lágrimas. Yo ya no quiero estar con él. Me voy a dormir en la parte de abajo de la casa. Justo el único sillón grande que hay está al lado donde está ese elfo. Y me acuesto ahí y empiezo a tener unas pesadillas horribles, espantosas. Cosas que se meten en la casa, cosas que se arrastran por el piso. No eran como formas tan definidas, pero era como una sensación de mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Y estoy que no puedo ya. Hasta estoy sopesando en mi cabeza la idea de separarme. Porque realmente yo no voy a permitir ese tipo de cosas. No le pude responder en ese momento porque fue mucho, pero jamás lo voy a permitir. Mi esposo no ha parado de traerme detalles y regalos en ese día. Yo no le dirijo la palabra, no quiero saber nada de él. Mi madre me habló en ese día, terminamos a gritos. Yo soy una diseñadora de interiores frustrada, pero como te puedes ver, yo soy de manos a la obra. No soy una persona de andar insultando gente. Y no soy una persona de estar haciendo como que panchos y situaciones para que la gente voltee a verme. Y estoy ahí con mi mamá por una situación sin sentido, a gritos por el teléfono, al punto que se me fue de las manos y le colgué. Y después solo estoy pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, Mirtala? ¿Qué te pasa? Le hablo a mi mamá. Mi mamá estaba hecha una furia. Me dijo que no crió a una sinvergüenza, y me empieza a insultar horrible. Yo no entiendo qué sucede, pero me enojo tanto con ella que voy con el teléfono porque a mí me gustan las cosas vintage y todavía tengo de los teléfonos que tienen cable en la casa. Lo estoy jalando y lo jalo con tantas fuerzas que no sé qué enredo hice con el cable, que es largo, que le termina pegando el duende, se cae, se quiebra y desde ahí todo en la casa regresa a la normalidad. Mi gato baja, yo me disculpo con mi mamá, me acepta las disculpas al instante, llega mi esposo y me empieza a decir que lo disculpe, yo le digo que claro que sí, y no volvió a pasar nada. Todo lo que quedó roto del duende, por error yo lo puse en una bolsa y lo puse al lado del patio, al lado del bote. Como habían sido días bastante turbulentos en la casa emocionalmente, se me olvida. Y cuando voy a recogerlo una semana después, todo alrededor de la bolsa, el zacate, está muerto. Y yo dije, es que esa mugre tenía algo. Lo saco de la casa, narrador, y no nos ha vuelto a pasar nada. Entonces, lo único que yo te quiero decir es que sí, esas cosas, esos duendes, son muy raros y definitivamente no son adornos. Antes de que rentes un lugar para quedarte, revisa las reseñas porque no te vayas a topar con algo como esto. El buen Mau es seguidor del canal desde hace 2 años. Hace apenas 3 semanas tuvo un viajecito fuera de su ciudad, dentro de su país, y se fue a una ciudad que para él es nueva, pero iba en una situación de negocios. El lugar lo pagaba la empresa. Esto es muy importante porque lo hospedaron en un lugar muy lujoso. No es un hotel, es una de esta aplicación que suple a los hoteles, creo que sabes a cuál me refiero, y a él le separan un lugar, no se lo dan a elegir, pero este lugar es muy cercano a donde tiene que ir a hacer estos planes o juntas de negocios. El lugar, la forma y el estilo era raro, es poco usual. Tal vez ya has visto conceptos así, a mí me lo explicaron y se me hizo algo muy novedoso. Tú llegas al lugar y todo está automatizado. Todo se mueve por medio de QRs, claves, cosas en las cuales no interactúas con personas para nada. Pasas por una puerta que es el primer filtro en el cual te hace un chequeo del rostro, de tus credenciales y aparte de un QR. Una vez que corrobora la computadora o alguna persona que está del otro lado, que sí seas tú el huésped que se tiene que hospedar en el edificio, te dan acceso
Apenas entras vas a ver un patio cuadrado que tiene un par de árboles y unas banquitas. Y cerca, en uno de los postes del edificio, en las estructuras centrales, hay un elevador. Ese elevador, cuando te subes, tiene marcados los departamentos. Presionas el botón de tu departamento, te pide por ahí que pongas un código, lo pones desde tu celular, el elevador se detiene y cuando abre las puertas ya es la entrada a tu departamento. No hay que abrir otra puerta, estás ya dentro. Si hubieras presionado un botón del otro lado y tuvieras el QR, abría la puerta del elevador del otro lado y estarías en el otro departamento. Espero que con esto me pueda explicar. No son puertas normales, las puertas del departamento son las puertas del elevador. Él entra y se da cuenta ahora sí de la forma. Él está, entendiendo que es un cuadrado el edificio, que es ese patio central, él está, digamos, en la zona izquierda y es la mitad del cuadrado todo el departamento. Tiene varios cuartos, una sala de comedor, un cuarto principal y después un baño todo enorme, muy bonito. Todo está lleno de ventanas porque todas las ventanas dan al patio central. Y en los cuartos, los que estaban apenas saliendo del elevador, dan hacia el exterior de la calle y también tienen unas terracitas ahí. Es un lugar precioso. Él nunca había estado en un lugar tan bonito y tan lujoso. Desde que lo ve, se siente muy cómodo, se siente muy a gusto y comienza a acomodar sus cosas. Las ventanas, como es una persona privada y va en un plan de negocios más que a conocer gente, él baja las persianas para dejar todo el lugar oculto y poder estar a sus anchas en este departamento sin que haya mirones o que alguien se vaya a interesar en lo que esté haciendo, y él se dedica a lo suyo. Pasa el primer día y prácticamente fue poner las cosas en los cajones, revisar bien el lugar, entender cómo eran las cuestiones de seguridad y ponerse de acuerdo con la agenda que iba a empezar al día siguiente. Al día siguiente va a las 2-3 citas que tiene cerca de ese lugar, regresa continuamente al departamento, pide algo de comer, la pasa excelente y no deja de pensar, qué bonito lugar, pero me hace sentir como si yo no fuera bienvenido y no sé por qué. El lugar es muy bonito y tiene mucha luz, está lleno de ventanas, te digo. Las personas que se ha topado en estas repetidas ocasiones cuando va entrando a la zona del elevador o a ese patio central, son muchas personas que se ve que son de muy buen gusto al vestir, que son de cierto nivel socioeconómico y son personas amables. Nadie ha sido como desagradable con él en ningún sentido. Pero hay algo raro en esa sensación. ¿Realmente se siente que no es bienvenido ahí? Bueno, tal vez esto pueden hacer desde que él no se siente parte de esta clase socioeconómica. Él, aunque se esté esforzando mucho en el trabajo, no pudiera pagar con sus propios recursos una estancia en ese espacio. Llega la noche del segundo día y en la noche del segundo día ocurre algo muy, muy raro. Ya tenía a la chica que había rentado el lugar directamente en sus contactos del celular y se mantenían informándose en el día por si había alguna necesidad, alguna peculiaridad o si tenía alguna duda para resolverla rápido. Como es una situación de negocios, tiene que dejar el nombre de la empresa en alto y se lo toma muy en serio para no romper reglas del lugar y después no le vayan a dar un reporte que le puede caer bastante mal a sus superiores. Él está en la habitación, está en el celular revisando cosas que al día siguiente va a tener que hacer para entregar el lugar y que quede ya todo bien, cuando la puerta de su baño, cuando está en la habitación principal, hay un baño y la puerta comienza a abrirse sola frente a él, y cuando ve eso se le hace muy extraño, hasta que se enciende la luz en el baño cuando estaba apagada, voltea al baño para ver y ve que hay una chica que trae el torso sin ninguna prenda encima y la chica trae un labial y se está pintando los labios en el baño. La chica es sumamente atractiva, pero tiene algo ella que le causa a él un revolús tremendo, amén, de que se supone que no hay nadie en el departamento que él rentó. Se asusta, está pasando un momento muy extraño porque lo que ve le gusta, pero a la vez no debería de estar sucediendo. Y aparte esto puede ser algún tipo de problema, trampa o algún error en este lugar de renta, y su cabeza reacciona muchísimo más rápido que su claridad mental, porque no entiende por qué. Se para al lado de la puerta, cierra y dice, señorita, yo tengo rentado el departamento, lo tengo rentado por la empresa. Disculpe usted, no quería molestarla. Debe de ser algún error de la chica que nos rentó, porque nos rentó los dos a la vez. Quédese libre de cuidado, voy a salir para que usted se pueda vestir y voy a estar en el comedor nada más para ver cómo solucionamos esto. Mientras voy a ir hablando con, vamos a decirle, Catalina. Voy a ir hablando con Catalina, que es la que nos rentó a los dos, para que me vaya solucionando esta situación. Y de nuevo, de mi parte, le pido una disculpa. No quería molestarla ni quiero que pase nada.
todo esto que me escuchas, me dice él, lo estaba haciendo excesivo. O sea, estaba haciendo como muy exagerado, porque necesitaba que la otra mujer entendiera, pero reentendiera, que pues yo no era un pervertido enfermo que fui y me metí. Todo eso era pensando en, esto me va a meter en un problema gravísimo. Voy al comedor, yo espero que la mujer salga, pero la verdad es que nunca me respondió, nunca me dice nada. Estoy mandándole mensajes a Catalina y Catalina me dice, no te preocupes, si quieres ver el elevador, te voy a dar una clave y se va a abrir la otra puerta y te vas al departamento de al lado a dormir. Y le digo, no, ¿cómo? Qué fácil solución me estás dando, me acabas de meter en un problema enorme. ¿Rentaste el lugar a otra persona mientras yo estaba aquí? Creo que ya habíamos quedado. Y me dicen, no, es muy complicado de explicar. No va a pasar nada, te pido una disculpa de antemano. Por favor, pasa al otro departamento y listo, toma tus cosas y llévalas. Bueno, pues discúlpame, Catalina, pero es que parte de mis cosas están en el baño. No puedo entrar al baño porque ahí está otra mujer a la que le rentaste el departamento. Y Catalina le manda un mensaje. Pierde cuidado, entra al baño y toma tus cosas y sigue lo que te estoy diciendo. Ve al elevador, pon la clave para que se abra del otro lado de la puerta y salte de ese departamento. Por favor, hazme caso ya antes de que se complique más la situación. Voy y me pego al baño, estoy muy enojado, quiero gritar, si me topo a alguien enfrente, me va a escuchar, realmente me va a escuchar, y me paro fuera de la puerta y ahora sí, con todos los que tengo, digo, señorita, una disculpa, estoy hablando con Catalina, pero está en una actitud espantosa, yo no quiero meterme en ningún problema con usted, le pido su permiso para abrir el baño y sacar mis cosas, le pido por favor que esté decente, porque no quiero que esto se genere ningún conflicto. Y no se escucha nada más. Escucho un switch que se mueve y veo donde la luz se apagó. Y vuelvo a hablar muy fuerte. Discúlpeme, señorita, no me esté haciendo por favor ninguna broma, le estoy hablando muy claro. Y es entonces donde capto, oye, ¿y si esta mujer es sorda? ¿Y ese es el problema? Y empiezo a entender que estoy actuando como un idiota. ¿Sabes qué? Las cosas que dejé en el baño, pasta de dientes, ¿qué importancia tienen? Ya lárgate al otro departamento antes de que esto se complique mucho. Voy saliendo de la habitación, mi maleta ya la tenía afuera donde estuve hablando con Catalina, y cuando salgo de la habitación veo por una de las ventanas, como estoy en la mitad de este cuadro, veo por una de las ventanas de la zona esta de comedor hacia las ventanas que dan justo donde tenemos el elevador, todo en mi piso, o sea, estoy viendo de ventana a ventana dentro del mismo departamento, y veo que al lado del elevador está un niño viéndome, y donde lo veo digo, no, ya, no puede ser. La rentaron a una familia y acabo de ver a su mamá. No, esto va a ser un problemón. ¿Cómo me voy a zafar de esto? Y le voy mandando un mensaje de voz a Catalina y pienso, me voy a hacer el ofendido mientras le estoy diciendo esas cosas en Catalina, diciéndole a Pedro para que me escuche Juan, y le voy a mandar un mensaje pero encabronado. Y le empiezo a decir, Catalina, estoy sumamente ofendido. ¿Cómo puede ser que le haya rentado esto a una familia? ¿No ves el problema en el que me estás metiendo? Acabo de ver a un niño que me está viendo y le estoy mandando todo esto. Cuando voy viendo de reojo, traspaso por todos los cristales, que el niño me está viendo, y estoy a punto de llegar al pasillo donde me lo voy a topar de frente al niño, y digo, bueno, yo sigo en mi plan como si ni lo viera, y no me cruzo con él y no cruzo palabra, y con eso ya no pasa nada, ya mínimo el problema no va a escalar. Y voy llegando mientras sigo mandando este mensaje de voz, le pongo a enviar donde le digo, y vas a saber de mí, Catalina, esto que hiciste está muy mal, te voy a dejar una muy mala calificación y esto está horrible y bla, bla, bla. Cuando le mando ese mensaje, voy llegando al pasillo, volteo y el pasillo está vacío. Y entonces digo, bueno, el niño ya se metió en alguna de las habitaciones, ¿qué me importa? Voy al elevador, Catalina ya ni me responde, solo me llega un código, cuando me meto al elevador pongo el código, se abre justo, o sea, no se mueve más el elevador. Se abre la puerta del otro lado, entro ahí, se cierra la puerta, comienzo a caminar dentro del departamento. Dentro del departamento le mando un mensaje a Catalina, ya entré al otro departamento y quiero una explicación. Y nada más me puso una frase, pero no en ese teléfono, me la mandó por otro, un teléfono no registrado que no tenía su foto, que no tenía su nombre, y nada más decía, mira, estate tranquilo, pero ¿crees en fantasmas? Y donde me dijo eso, le dije, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás mandando este mensaje? Y me manda un audio, que es la voz de Catalina con la que yo hablé, y me dice, las cosas van a estar así. Tú no deberías de pasar una mala noche y deberías de descansar.
Pero si sientes que la mujer o el niño quieren acercarse a ti, mejor salte. Te lo estoy diciendo por tu bienestar. No son personas, son otras cosas. Termina ese mensaje, yo casi le echo unas maldiciones como no tienes idea, porque qué clase de estupidez te quieres zafar de un problema que me acabas de generar con eso. Cuando voy viendo, narrador, por uno de los vidrios del nuevo depa, que la mujer está en uno de los vidrios, el niño está en el otro, y están caminando directitos el elevador, y nada más viendo cómo están avanzando y avanzando y van en esa dirección, me entró un miedo que no te puedo ni explicar. Le mando un mensaje y le digo, van hacia el elevador, y me dice, al lado del elevador hay una puerta, la puerta quítale el seguro por dentro y bájate, son las escaleras, pero bájate ya, las cosas se van a poner bien graves. Me bajo corriendo las escaleras, narrador, llego, me pongo afuera, estoy con la maleta y está una señora del aseo y me dice, ay, te rentaron el cuarto piso, ¿verdad? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, te topaste a la muchacha y al niño, ¿verdad? No, hombre, se me fue la sangre al piso y Catalina me mandó otro mensaje. Aquí a 2 cuadras está el hotel tal, ve ahí, yo voy a hacer el pago, no te preocupes y una disculpa. Ya ni le quise responder. Fui y me llevé mis cosas, ya no regresé al Airbnb por las cosas que había dejado en el baño. Veto a saber si era verdad o no, pero según, por lo que entendí, 2 fantasmas me andaban buscando y me la iban a hacer pesada. Y con esa historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de otra oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, permítanme preguntarles algo. Dime, ¿cuál fue la historia que más te gustó? Y en lo que estás empezando a escribir, presiona el botón de suscribirte para que cada vez seamos más en la familia nocturna, porque este año, este 2026, la familia nocturna se reúne y va a estar ahí en tu ciudad con las historias de terror. Que si tienes una historia que contarme, recuerda, mándamela al WhatsApp de las pesadillas, porque vamos a elegir la mejor y la vamos a contar ahí, en tu ciudad, en vivo. Pero bueno, familia nocturna, cuéntenme cuál fue esa historia que más les gustó. Suscríbanse, síganme y den las 5 estrellas, porque en Spotify, al llegar a los 700,000, cada 15,000 seguidores nuevos, subiremos una plática secreta, una historia exclusiva de esa plataforma. Y dicho una vez esto, nos vemos el próximo jueves. Y de aquí hasta que nos veamos en el próximo jueves o el viernes 22 allá en León, o el domingo 24 en San Luis, o el 6 de junio en Hermosillo, hasta que nos veamos en su ciudad, o el próximo jueves, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye.